Los acuerdos plenarios precisamente coadyuvan o ayudan a las cuestiones de las labores propiamente de los casos y cómo estos realmente nos ayudan, ¿no? Cotidianamente. Cuando queremos resolver alguna controversia, lo hacemos en base, lógicamente, a un acuerdo plenario. Entonces, muchos de estos acuerdos plenarios tienen una categoría de ser, por ejemplo, vinculantes y otros no son vinculantes, ¿no? Entonces, vamos a ver en ese sentido cómo es que la fundamentación que tiene que existir de un acuerdo plenario nos permite a nosotros poner énfasis precisamente en cómo gracias a los acuerdos plenarios, podemos resolver alguna controversia de manera en particular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos lógicamente a hacerle mención a ustedes cómo se sustentan hoy en día no solamente los acuerdos plenarios, las casaciones y demás contextos importantes. ¿Ya? Ustedes, como ya saben, tienen varias formas de participar. Una es a través de la cajetilla de comentarios, realizan su pregunta correspondiente y gustosamente podemos responder las inquietudes que ustedes puedan tener. Y la otra es a través de la opción. Entonces realizan también su pregunta correspondiente y gustosamente podemos atender aquellas dudas y consultas que, por supuesto, entiendo yo van a tener en esta sesión de clase. ¿Correcto? Muy bien. Entonces damos inicio a la sesión. Eh, es importante en ese sentido establecer que la esencia de los acuerdos plenarios se remonta en el hecho de resolver una controversia que cotidianamente se puede suscitar o se suele dar, ¿no? A diario se dan una serie de acontecimientos o sucesos y lo que hay que ver es cómo resolvemos cada uno de estos acontecimientos y sucesos que se suelen dar, bueno, como les estaba señalando también en la práctica misma del día a día, ¿no? O sea, cómo resolvemos controversias, ¿ya? Entonces, vamos a empezar lógicamente haciendo un primer concepto de lo que se entienden los acuerdos plenarios, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha escuchado hablar del acuerdo plenario 1-2019, por ejemplo, de la sentencia plenaria 626-2013, del acuerdo plenario 1-2017, del acuerdo plenario 1-2016, por mencionarles solamente algunos de los tantos acuerdos plenarios que nosotros podemos encontrar? Si ustedes se dan cuenta, esos acuerdos plenarios nacen precisamente porque se advierte una problemática en un contexto inicialmente social. O sea, hay un problema social primigenio. En ese problema social primigenio es lo que obviamente, doctores, advertimos nosotros lo que vienen a ser las cuestiones de los diferentes acuerdos plenarios, ¿no? Que podríamos ver que precisamente nacen para poder resolver alguna controversia que podría suscitarse. Entonces, ahí es donde ingresan precisamente esos acuerdos plenarios para poder establecer ciertas directrices y que de esta manera se puedan resolver ciertas controversias, ¿no? Una de las que más se ha hablado durante mucho tiempo es el acuerdo plenario 1-2019. Ustedes se recuerdan, doctores, de esa sentencia plenaria 1-2019 que trae a colación el contexto de la prisión preventiva. Si ustedes se recuerdan, la prisión preventiva durante mucho tiempo fue escudado por una sentencia plenaria también, que es la 626-2013 Moquegua. Esa sentencia plenaria, cuya mención ya les hago de conocimiento a ustedes, establecía, por ejemplo, a diferencia de lo que señala nuestro ordenamiento jurídico, la existencia de un total de 5 presupuestos materiales. En nuestro sistema procesal penal nos establece tres. Uno, los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona como autor o partícipe. Ese es el primer presupuesto material. El segundo presupuesto material que guarda relación a la prognosis de pena o pena probable en el marco de imputación de una persona. Y el otro, doctores, que nos habla del peligro procesal con sus diferentes aristas, ¿no? Peligro de obstaculización y también lo que viene a ser, es decir, los dos, ¿no? Peligro de obstaculización y peligro de fuga. Bueno, esa misma sentencia plenaria que yo les hago mención, ¿no? En su momento, durante mucho tiempo se analizaban estas, pero luego se estableció que se necesitaba un acuerdo plenario que pudiera ser interpretado en tal manera
de que la prisión preventiva no sea entendida como una forma de aplicación inmediata, sino que esa sentencia plenaria, si hay que tener que aplicarla, tendría que ser solamente en base a la existencia, por supuesto que sí, del cumplimiento de una serie de, muy bien, presupuestos materiales, ¿no? Y quienes establecen los presupuestos materiales son precisamente los que podrían señalar eso, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces algo bastante interesante. Miren, ¿qué sucede? Lo que vamos a ver en ese caso en concreto, doctores, y que termina siendo también una locución bastante interesante, es que dicha sentencia plenaria, porque así se establece, lo que buscaba ahora poner énfasis era básicamente en el entendimiento propiamente de lo que viene a ser el contexto, doctores, de la prisión preventiva, no como una forma inmediata de utilizar, sino que la prisión preventiva tendría que ser, como nosotros muy bien lo sabemos, un grado de excepcionalidad de la prisión preventiva, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que la regla fundamental al contexto de prisión preventiva siempre tiene que ser la libertad de un individuo. Y la libertad de un individuo no solamente está, claro, por supuesto que sigue relacionado al hecho de que una persona tiene derecho a poder desplazarse por los lugares que considera necesarios sin tipo de restricciones, ¿no? Me puedo ir por aquí, por allá, por este otro lado, o sea, se goza de esa libertad y que no se tenía que pecar del uso desmedido de una medida de coerción personal como venía a ser la prisión preventiva. Entonces, en esa situación en concreta, es lo que precisamente el Acuerdo Plenario 1/2019 lo que buscaba es hacer entender que si vamos a regirnos en la prisión preventiva, esta tenía que ser una última instancia o una última ratio, porque recién cuando los otros medios en los cuales podríamos asegurar la presencia de una persona dentro del marco procesal no funcionan, entonces recién yo podría recurrir, por ejemplo, a la prisión preventiva. ¿No? Entonces, también recordarán ustedes que esa sentencia plenaria, o sea, foro plenario, 1/2019, nos hablaba de la sospecha fuerte. De hecho, cuando empiezan a preguntar qué es una sospecha fuerte, muchas personas se pierden porque no entienden qué es una sospecha fuerte. Y la sospecha fuerte no es otra cosa que el estándar en la cual tendría que llegar un aspecto de un comportamiento como si fuera que el Ministerio Público va a formular una acusación. Es decir, el estándar a la cual tendría que llegarse es el estándar a la cual uno podría decir se va a formular una acusación. Se va a formular una acusación. Ese es el estándar que se exige, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, esas pautas importantes, por supuesto que sí, que hacemos mención juntamente con ustedes también, entonces nos pone énfasis a esas cuestiones que son bastante interesantes, ¿no? Hay una definición, desde luego que sí, de lo que son los acuerdos plenarios, y un primer concepto que nosotros podríamos dar, cuando alguien te pregunta qué es un acuerdo plenario, entonces habría que definirlo como una directriz jurídica general. ¿Ya? O sea, hoy en día alguien me habla de una sentencia plenaria, yo tendría que decir, es una directriz jurídica general emitida en abstracto para unificar criterios interpretativos, ¿correcto? Criterios interpretativos divergentes entre los diferentes jueces, ¿correcto? No resuelve un expediente o caso específico de un ciudadano, sino que la suma de hechos o situaciones son los que se van a resolver a través de una sentencia plenaria. Hechos similares que se puedan resolver de manera similar, ¿no? O también cuando existe algún tipo de acontecimiento o suceso en las cuales tenemos que aplicar, ¿no? Cuando existe cierto grado de controversia. Yo les hablaba de la prisión preventiva, pero no es la única sentencia plenaria. Por ejemplo, en su momento se discutía mucho respecto a quién venía a ser el autor del delito, por ejemplo, de feminicidio. Alguien te preguntaba quién es el autor del delito de feminicidio y la gran mayoría decía, ah, bueno, es el varón
el varón es el autor del delito de feminicidio. Y ahí se pecaba en un error, porque uno decía, bueno, si decimos que es el varón el autor del delito de feminicidio, ¿puede explicar usted por qué el pronombre nominal señala el que? Y cuando uno analiza el pronombre nominal el que, hace referencia a un varón o una mujer, no señala un tipo penal especial. Y se ponía énfasis, por ejemplo, doctores, en el caso de las relaciones lésbicas, porque en una relación lésbica se decía que una mujer que odia a otra mujer sí podría cometer delito de feminicidio. Y se discutía, ¿no? Entonces, no sabíamos si guiarnos por la génesis propiamente de la figura del delito de feminicidio, o tal vez enmarcarnos básicamente en lo que buscaba el legislador, tal vez al momento de redactar el pronombre nominal que establecía la denominación él, que entonces había una discusión. Como existía una discusión, ingresa la sentencia plenaria, ¿no? El acuerdo plenario 1/2016, la que dijo vamos a poner fin a esta controversia. Y el fin de la controversia del acuerdo plenario 1/2016 era precisamente establecer, y ojo con esto, ¿ah? Porque la finalidad que tenía el acuerdo plenario 1/2016 era, de todas maneras, dejar de lado la discusión que existía respecto precisamente a lo que venía a ser, doctores, la sentencia plenaria, ¿no? Que yo les hago mención a ustedes, eh, sobre el delito de feminicidio. Si el delito de feminicidio venía a ser un tipo penal de características especial, es decir, que solamente lo podía cometer el varón, o si el espíritu del delito de feminicidio estaba establecido en que cualquiera podría cometer un hecho criminal. Entonces, naturalmente, esta situación arribó a la conceptualización, doctores, de que cuando se establecía el tópico de la sentencia plenaria 1/2016, salió precisamente para establecer que la figura del delito de feminicidio venía a ser un tipo penal especial. Por eso es que eso formó parte como una directriz jurídica. Hoy en día, cuando alguien te dice una sentencia plenaria es una directriz jurídica con criterios interpretativos para que naturalmente nosotros podamos ver cómo aplicar. Instancia y órgano, bueno, lo emite el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema, por eso es que existe un gran respeto a los jueces supremos, ¿no? Sobre quienes lógicamente establecen el marco de la jurisprudencia, integrado por la totalidad de jueces supremos de la especialidad. Entonces, la Corte Suprema se entiende haciendo un análisis de un hecho en concreto, ¿no? Entonces emiten un pronunciamiento. Es más, dentro del acuerdo plenario, cuando existe algún tipo de controversia en la cual necesitan de la ayuda de algún tipo de especialista, entonces llaman al amicus curiae. El amicus curiae se entiende que es, o en el marco de concepto, significa el amigo de la corte, ese es el amicus curiae, y el amigo de la corte no es pues el amigo que te llama por teléfono, que te dice vamos a ver a tomar, ¿no? Tomarnos unas helenas, no, sino que el amigo de la corte se entiende que es alguien que dedica su vida al estudio, a la investigación, a la elaboración de artículos, al aporte académico y que establece ese aporte en algo específico, ¿no? Entonces puede ser un especialista en lavado de activos, un especialista, por ejemplo, en tráfico de influencia, un especialista en la cuestión de organización criminal, un especialista en la materia. Este especialista en la materia se convierte en el amicus curiae, porque necesitamos de un especialista ante semejante controversia que me pueda dar un marco de concepto y yo pueda entender ese marco de concepto y se necesita precisamente ello, ¿no? De un especialista, ¿ya? Entonces, siguiente diapositiva. Vamos a ver por qué es importante la sentencia plenaria en el proceso penal, ¿no? Hoy en día. No dice, lógicamente, que evita una especie de un caos judicial.
impide que un juez de Piura y un juez de Tacna interpreten un mismo artículo de la ley de dos formas totalmente distintas, garantizando, me dice, la predictibilidad jurídica. Ahora, ahí vamos a ver, obviamente, le lanzo aquí la primera interrogante en la noche, después de cerca de 27 minutos que he estado prácticamente conversando con cada uno de ustedes. Y la pregunta es la siguiente. Si yo tengo mi código, ¿no? Tengo mi código, cuando realizo una lectura al código, reitero, ¿no? Entonces tenemos nuestro código, vamos a hacer una lectura en la misma. Entonces la pregunta es que cuando uno realiza una lectura al código, ¿realiza una interpretación genérica o una interpretación específica? Les pregunto, ¿ah? Pregunta a la clase. Cuando uno ve el código, uno lee el código, hemos estudiado derecho 6 años o 5 años, dependiendo de lo que hoy en día muchas carreras te arrojan en 5 años. La regla general son 6 años la carrera de derecho. Pero cuando uno lee el código, hacemos una interpretación genérica de la norma o la interpretación, doctores, de la norma es específica. Ustedes son 70 participantes que se encuentran en la clase Zoom. Y también, no, obviamente, para quienes nos están viendo a través de diferentes medios o plataformas. La pregunta que lanzo es que la interpretación de la norma es una interpretación, doctores, que se desarrolla de manera genérica o es una interpretación que se desarrolla de manera específica. ¿Genérica o específica? ¿Cómo es la interpretación? ¿Interpretación genérica o es una interpretación específica? ¿No? Si yo hago una interpretación específica, no es otra cosa que una interpretación literal. Y es la lectura propiamente de lo que te dice la normativa, la institución política, ¿no? O sea, la institución del Código Penal, el Código Procesal Penal. Usted lee y hace una interpretación literal y, por ejemplo, yo me puedo ir al artículo 106 del Código Penal cuando me habla de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, yo, si voy a realizar una interpretación de naturaleza literal, ¿no? No el marco interpretativo profundo, sino sencillamente literal, que no es otra cosa que leer lo que dice el código. Yo daría lectura señalando que el artículo 106 me hace mención a homicidio simple. Entonces dijo el artículo 106, homicidio simple, y ahí queda. O sea, no profundizo más. Artículo 106, homicidio simple, y la descripción. Si usted da lectura, mi estimado doctor, dirá, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Así no se habla, ¿ah? No menor de 6 ni mayor, doctores, de 20 años. Eso es lo que en todo caso me va señalando la interpretación del marco jurídico, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo se interpreta eso? O sea, ¿cómo terminamos, estimado doctor, realizando una interpretación, y yo le señalo como tal, a lo que finalmente pues establece la norma, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos interpretando? Porque eso es lo que me dice, ¿no? La lectura que yo puedo señalar y la lectura claramente me señala, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Si yo señalo eso, por supuesto que sí, doctores, estoy realizando una interpretación no extensiva de la norma, sino lo que realizo es una interpretación literal, que como les comento, sencillamente consiste en leer. Entonces uno lee y dice, la norma dice eso. Y veremos que cuando uno lee una normativa, no hacemos o no se debe hacer, por supuesto que sí, solamente una interpretación literal de la norma, sino que la interpretación de la misma tendría que ser una de naturaleza extensiva. Por ejemplo, si yo te hago mención al artículo 106, homicidio simple, usted tendría que analizarme los elementos de la parte especial, partiendo de que se trata de un tipo penal genérico cuyos agentes cualificados del delito bajo el pronombre nominal el que establecen que es un varón o una mujer. Entonces voy estableciendo ese primer marco de concepto. Y arriba, por supuesto que sí, al verbo rector, que no es otra cosa que la conducta prohibida del tipo penal,
que consiste en matar, porque ese es el verbo rector del comportamiento, es el verbo rector de la conducta que establece matar. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, no se necesitará en esa situación en concreto una condicionante, por ejemplo, de naturaleza especial o especialísima. Yo debo tener en cuenta esa situación y, por supuesto, que cuando hacemos mención de la parte subjetiva del artículo 106 del Código Penal, doctores, yo tendré que decir, por supuesto que sí, que se trata por lo menos de este tipo penal de naturaleza básica también, en un tipo penal que se da al imperio del dolo, la conciencia y voluntad de querer generar una lesión a un determinado bien jurídico tutelado. Entonces, no hago, lógicamente, una lectura literal, ¿no? Sino que lo que realizamos es una lectura extensiva de la norma, interpretativa de la ley, no literal, no es lo que leo y dices nada más, sino que hacemos una interpretación extensiva de lo que es la norma en sí. Ahora, el punto está de que al señalar, por supuesto que sí, que si yo leo una norma, la interpretación no tendría que ser literal, sino tendría que ser extensiva de la norma, pues ahí hay que establecer que cada quien interpreta muchas veces la norma dependiendo de la óptica en la cual lo queremos ver. Entonces, para mí la norma dice esto, el espíritu de la ley es esto, la norma menciona tal cosa, la norma menciona esto, entonces, bajo el criterio que una persona podría tener, es que el espíritu de la norma me señala determinada situación. Por eso es que no siempre termina siendo de la misma forma de pensar un juez que se encuentra en un determinado distrito judicial con otro juez que se encuentra en otro distrito judicial, ¿verdad? Porque los temas de interpretación de la norma por parte de los jueces que se encuentran en diferentes lugares es totalmente igual o diferente. La interpretación del juez que se puede encontrar en Piura a la interpretación del juez que se encuentra en Tacna no necesariamente es una interpretación igual sobre una ley, ¿cierto? Sino que es una interpretación diferente dependiendo qué real se lo quieren dar. Pero cuando sale precisamente un acuerdo plenario, dice, para que no suceda ese tipo de problemas, donde el juez de Tacna realice una interpretación diferente con el juez de Piura, entonces hay que unificar un criterio. Y la unificación del criterio es precisamente a través de un acuerdo plenario que me puede establecer de qué manera se va a desarrollar un tema en concreto. Entonces, ese es el espíritu, doctores, del acuerdo plenario que nace precisamente para resolver una controversia. Sentencia plenaria 1/2019 lo mencionaba, o acuerdo plenario 1/2016 también. Entonces, esa es la finalidad. Al ser la finalidad, por supuesto que sí exista también un basamento legal y está regulado expresamente en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Bueno, acá justamente ingresaba, ¿no? En ese marco de interpretación de algunos acuerdos plenarios que debemos tener en cuenta y hablábamos, ¿y por qué el acuerdo plenario 1/2019 de la CIJ 116, profesor, lo analizamos acá? Porque hay que ser realista respecto a las problemáticas que existe todavía hoy en día sobre aquella pugna, ¿no? Aquella lucha, porque por un lado tienes al derecho fundamental al libre tránsito, a la libertad, con el mismo reconocimiento en el artículo 2 de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho a libre tránsito, puede ir a los lugares que nosotros consideramos necesarios, sin darle cuenta a nadie, no más que a nuestra conciencia tal vez, o alguna persona que por supuesto que sí podrían tener una afinidad cercana con nosotros, pero tenemos esa libertad de poder desplazarnos por todos los lugares que nosotros queramos y consideramos necesarios, por aquí, por allá, por este lado, todito. Lo podemos hacer sin mayor problema. Entonces se goza ese derecho fundamental al libre tránsito, a la libertad. Pero la situación cambia, por supuesto que sí, cuando una persona es sometida a un proceso de investigación, porque si bien es cierto, miren, fíjense ustedes, la persona sometida al proceso de investigación posee, la persona sometida al proceso de investigación tiene, ¿no? Una serie de derechos, y eso no lo podemos ocultar, pero también la persona sometida a un proceso de investigación
aparte de tener derechos, tiene obligaciones. Entonces, lógicamente, al existir esa problemática en un marco hoy en día de que por un lado está la prisión preventiva con el hecho fundamental de su derecho fundamental al libre tránsito, ¿no? Y por el otro lado, como medida de coerción para asegurar los fines del proceso, es que ustedes se darán cuenta que a pesar que tenemos este acuerdo plenario 1/2019, igual muy poco lo van aplicando y ni siquiera lo quieren utilizar porque dicen, yo no tengo ni por qué, ¿cierto? Ni siquiera tiene la característica de vinculante, ¿no? Bueno, pero resulta, por supuesto que sí, meritorio tener a hacer o que mencionar el acuerdo plenario 1/2019, que nos señala prisión preventiva, regla básica inicial, principios, problemas en la práctica jurisdiccional, la eficacia, plazos, prolongación y cese de la prisión preventiva, ¿no? Y nos empieza señalando. ¿Por qué es relevante el acuerdo plenario 1/2019? Fundamentalmente, doctores, porque evita el uso desmedido, político o automatizado de la medida de coerción personal más gravosa, exigiendo al fiscal un alto nivel de suficiencia de indicios que promueve peligro procesal concreto. O sea, lo que en buena suma me dice, no creas que vas a aplicar una sentencia plenaria así por así, ¿no? Sino que vas a aplicar una sentencia plenaria o vas a hablar del derecho fundamental a la libertad solamente cuando uno es un derecho reconocido constitucionalmente, eso es importante que precisar, derecho fundamental con reconocimiento de marco constitucional, estimados participantes, y ese es algo que, como les digo, ¿no? Debemos tener en cuenta, debemos tener presente que es algo que siempre hay que discutir. Ese es algo que desde luego hay que hablar de toda manera, pero que si se va a recurrir a esta medida de coerción personal, tendría que ser en un estándar de un alto nivel de suficiencia de indicios. Por eso es que cuando el acuerdo plenario uno lo interpreta también dentro de las múltiples interpretaciones que por supuesto que sí puede arrojar este propio acuerdo plenario 1/2019, es el hecho de establecer también, doctores, que nos dice el estándar a la cual tendría que llegar el fiscal al momento de requerir una prisión preventiva, tendría que ser prácticamente como si va a tener que acusar. O sea, llegar al estándar, doctores, prácticamente de una acusación fiscal. El estándar está hasta ahí. El estándar es hasta una acusación fiscal y eso dice, no puede ser posible. Y yo parto de, por eso es que muchos dicen, bueno, es la sentencia plenaria 1/19, pero no lo voy a mencionar, porque una cosa es llegar a un término de una acusación propiamente, y otra cosa muy diferente, doctores, es el hecho de que sea una medida de coerción personal. O sea, no podemos mezclar, ¿no? Porque asegurar los fines del proceso es que la persona no joda, no obstaculice la averiguación de la verdad. Pero eso no significa necesariamente que yo tengo que establecer el grado de culpabilidad. La culpabilidad como tal, solo y solo si se establece, se señala, se menciona, se dice, ¿cierto? Solo y solo si, doctores, cuando, por ejemplo, uno formula una acusación. Entonces, si usted formula una acusación como tal, entonces ahí sí tendría que tener mis medios probatorios incluso que vayan respaldando la posición que yo tengo sobre algo, ¿ya? Bueno, sigamos, doctores, sigamos, por favor. Acá tengo otro acuerdo plenario que es la 2/2005 CJ 116. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a ver. No sé si usted les pregunto, ¿han escuchado hablar, doctores, del acuerdo plenario 1/2005? Si no, ustedes lo van señalando aquí porque acá tenemos que hablar que una cosa es, mira, los requisitos de las reglas de la valoración. Cuando uno habla de la valoración como tal, doctores, uno establece no los criterios señalados, ¿no? Pero una adecuada valoración. La valoración probatoria se establece que lo vamos a ver a nivel de la etapa de juzgamiento.
Y todos creo que lo entendemos de esa manera. ¿Vamos a hacer valoración? Por supuesto que sí, pero la valoración como tal, solo y solo sí tendría que ser doctores en el estadio de el juicio oral. En el juicio oral hacemos valoración probatoria. Yo creo que sí, pero el quien realiza propiamente la valoración probatoria es el juez. La parte se pone en sus teorías del caso, sus posiciones en controversia, y el juez es el único que realiza la valoración probatoria respecto a lo que le están presentando. Eso ya le compete al juez. El juez realiza eso. Ok, tranquilo. Pero vamos a ver que también se puede hacer valoración, por supuesto que sí, a lo que finalmente vienen a ser los medios probatorios, como por ejemplo un coacusado, el testigo y el agravado. Y claro, agraviado, perdón, ¿no? Hablo del coacusado, del testigo o el agraviado. Entonces van a haber reglas de valoración. Las salas penales, perdón, de la Corte Suprema establecen con carácter, ahora sí, de precedente vinculante las reglas de valoración de las declaraciones de computados y agraviados, testigos y víctimas. Ojo con lo que digo, ¿ah? Las salas penales de la Corte Suprema establecen con carácter de precedente vinculante. O sea, no es cualquiera. Si yo establezco un precedente vinculante, entonces va a obligar que el juez resuelva de determinada manera, ¿correcto? Porque no es es una sentencia acá de característica vinculante, es un precedente vinculante. Pero yo estoy seguro que ustedes obviamente lo saben, si uno, y eso ingresa como pregunta, uno se puede apartar de un precedente vinculante. O sea, pregunta, ¿es posible que me pueda apartar de un precedente vinculante? Por supuesto que sí, claro que por supuesto que sí, yo me puedo apartar de un precedente vinculante, siempre y cuando realice, muy bien, una especial fundamentación, una especial motivación. Es cierto que la sentencia plenaria me establece que un caso hay que resolverlo de determinada manera, pero yo considero, en base a esta fundamentación, que no necesariamente debería influir ante este determinado suceso de acontecimiento parecido, porque jamás será iguales, parecido mismo tipo penal, pero que lógicamente el espíritu mismo de los hechos fue diferente. Entonces quiero resolver de una manera distinta, a pesar que existe un precedente vinculante, me puedo apartar con una especial motivación o una especial fundamentación y nos separamos del presidente vinculante, ¿ya? Bueno, determina también cuándo la declaración del afectado es la prueba principal. El juzgador debe evaluar obligatoriamente tres criterios de certeza: ausencia de credibilidad subjetiva, verosimilitud y pertinencia en la incriminación de conformidad a lo que le establece el párrafo 9, 10, 11 del acuerdo. ¿Por qué hago mención a este acuerdo plenario 2-2025? Porque yo les voy a preguntar a continuación básicamente lo siguiente. Por ejemplo, mi pregunta se formula en los siguientes términos, doctores. Mira, vayamos acá con la pregunta que le he formulado. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Bueno, vayamos ahí con calma. ¿Es posible, y yo te pregunto, ¿es posible que se sentencie a una persona con la mera sindicación? ¿Qué opina? Porque una cosa es, debería ser, otra cosa es si realmente a la luz de la práctica se termina condenando a una persona con la sola sindicación. Que son 81 participantes que se encuentran aquí en la clase SUA. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Es suficiente, doctores, la sola sindicación para condenar a una persona o no? La sola sindicación, ¿ah? Sí. La sola sindicación de decir Pepito fue el autor de tocamientos indebidos. Pepito hizo esto, Pepito me hizo esto, etcétera, ¿no? O sea, la sola manifestación es suficiente para poder, doctores, no imputar, sino sentenciar, hallar culpabilidad a una persona. Claro, yo sé que usted me va a decir,
que no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente el solo hecho de decir fulano Mengano hizo esto, persona tal realizó ello, no, sino que se entiende que tendría que existir otros medios periféricos, es decir, otro medio de prueba, tendría que existir otro medio de prueba, otro medio periférico que por supuesto que sí respalde la posición de alguien. Pero vamos a ver qué sucede en este caso en concreto. Y yo les voy a comentar, ¿ah? ¿Y qué sucede? Porque yo sé, ustedes me dicen, no, tiene que existir otro medio periférico. Pero doctores, hemos participado y seguramente ustedes han participado también en alguna ocasión en las declaraciones de un menor en cámara Gesell o no. ¿Han participado ustedes en una declaración de cámara Gesell? ¿La han visto? ¿Y qué sucede, por ejemplo, doctores? ¿Qué acontece o qué ocurre en una declaración de cámara Gesell de un menor de edad? Si el menor de edad dice, fulano de tal fue quien me realizó tocamientos inadecuados, esa sola manifestación del menor podría ser, que es lógicamente una prueba anticipada, es decir, esa prueba anticipada podría ser suficiente, la manifestación del, o es mejor dicho, porque una cosa que puede no puede ser, sino es suficiente esa manifestación del menor para poder sentenciar a una persona. La sola manifestación, ¿ah? ¿Es suficiente para sentenciar a una persona a la luz de la práctica hoy en día, doctor? ¿Eso no? La sola manifestación. Pues sí, ¿verdad? O sea, la sola manifestación hoy en día, muy bien, no, es que la sola manifestación es suficiente para una condena. El solo hecho que el menor señale ya hacer una prueba anticipada, pero una prueba anticipada que tiene una valoración tan grande de establecer que ya si la menor dijo que usted le tocó indebidamente, que abusó de ella, suficiente para que usted esté condenado. Ya. Y de ello precisamente habla el acuerdo plenario 2/2005, ¿no? O sea, precisamente de lo que les estoy manifestando habla el acuerdo plenario 2/2005. Pero para que esa declaración que yo les hago de conocimiento tenga ese estándar de valoración como tal, también tiene que tener una serie de criterios. Y en ese caso en concreto, lo que debería tener es tres criterios. ¿Cuáles son estos tres criterios? Primero, vamos a ver, ausencia de credibilidad, de incredibilidad subjetiva. Ojo, ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? De que todo hace indicar que al momento que narra la menor, que explica un acontecimiento, un suceso, a evidenciar que no está mintiendo, pero no es una evidencia con otro medio probatorios, sino es una evidencia con su propio hablar, con lo que manifiesta. Por eso es que quien toma una declaración de tal magnitud en caso de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Tratándose de menores de edad, es un psicólogo, un pediatra, que aparte de conocer lógicamente la cercanía con los niños que tiene que existir, es alguien que va a tener que aplicar una inmediación adecuada y que en base a la aplicación de esa inmediación se puede dar cuenta a través del lenguaje no verbal que esa persona no miente, no dice mentiras, no es un mitómano, no compulsivo, no es un farsante, una persona que está haciendo la verdad. Entonces, el primer criterio que nosotros tenemos en cuenta, o mejor dicho, que el acuerdo plenario 2/2005 del ACJ 116 tiene en cuenta, es la ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, es creíble su manifestación, es creíble su dicho. Ya, siguiente, verosimilitud. Y no es una verosimilitud lógicamente, doctores, en base a alguna cuestión probatoria, sino que al ser verosimilitud,
hablamos de ciertos acontecimientos o sucesos que anteriormente ya recaen en sentencias, pero que han partido de un hecho muy similar. Por ejemplo, que un señor de golosinas a una niña, ¿será porque busca a cambio algo o porque quiere obtener algo? Por ejemplo, la confianza del menor. Consideramos, por supuesto que sí, y por eso entrega algo. ¿Y eso por qué? Porque hay muchos casos que han iniciado de esa manera, intentando tener cercanía con el menor, para que luego se configuren hechos delictivos, pero que partió lógicamente esa conducta inicial. Por eso es que, como eso ya se ha dado en un acontecimiento anterior, ahora lo vamos viendo en este acontecimiento, entonces hablamos de la verosimilitud. ¿Correcto? Se habla ahí, doctores, de la verosimilitud, ¿ya? Ok, no olvidar, por favor, doctores. Y por último será la persistencia en la incriminación. Para eso va a haber una línea de preguntas de un especialista, porque es distinto si la persona al inicio da una versión, luego lo modifica, luego lo cambia, luego dice esto, lo aquello, lo otro, lo demás. Es decir, no está siendo sólida su manifestación, no está siendo concreta su manifestación, entonces no podría yo hacer una valoración favorable. Diferente entonces el caso, doctores, es cuando se dan estos tres criterios que yo les acabo de señalar a ustedes, ¿ah? Ausencia de credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, de conformidad, doctores, a lo estipulado en el párrafo 9, 10 y 11 del acuerdo. ¿Ya? Correcto, todo lo que usted quiera. Ahora la pregunta es, ¿y por qué relevante ese acuerdo plenario? Entonces, lógicamente es relevante porque dota de un estándar técnico científico a los magistrados de todas las instancias para quebrar la presunción de inocencia en delitos clandestinos, proscribiendo condenas arbitrarias basadas en relatos contradictorios, retracciones injustificadas o móviles de venganza, pero que no van a canalizarse a través de algún medio probatorio que refuerce, sino que en este caso, teniendo en cuenta una versión, es más que suficiente. Y en la vida misma, ¿no? Si alguien acaba de cometer algo y en su propia narración se contradice, porque estamos ante un hecho de robo o hecho de homicidio, entonces la persona dice, no, yo llegué al trabajo a las 9 y los hechos siguieron a las 8. Y luego dice, yo llego a las 9 y yo cada vez que siempre llego a las 7 de la mañana, como ese día, también llegué. Entonces, ¿cómo es que si ahora me dice llegaste a las 9 de la mañana y ahora cambias y me dice que llegaste a las 7 de la mañana? Entonces, decídate, ¿a qué hora usted llegó? ¿Llegó a las 9 o llegó a las 7? ¿No? O cuando dice yo, por ejemplo, observé tal acontecimiento, suceso, situación que se haya dado. Y luego cuando se te pregunta, dice, sí, es que yo no puedo ver más allá de 5 metros si no tengo los lentes puestos. Entonces, decídete, ¿cómo es que hayas visto detalladamente un acontecimiento que se encontraba, por ejemplo, a un total de 17 metros o 27 metros, a cambiar la versión de decir que efectivamente usted se vio si ni siquiera puede ver más allá de 17 metros si no tiene lentes? Entonces, vamos viendo ciertas declaraciones que en sí mismo no van teniendo un horizonte porque la persona, en base a ello, llegaríamos a la conclusión de que está mintiendo, de que no dice la verdad. Entonces la persona empieza diciendo algo y luego menciona otro, ¿no? Porque no sabe concretamente qué es lo que va a señalar, qué es lo que va a mencionar, dice una versión, dice esto, dice lo otro, entonces no va dando versiones exactas, no va dando una manifestación concreta, sino que su manifestación es diversa. Se nerviosea, dice esto, lo otro, no es concreto su versión. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Eh, vamos a ver que acá es, y por eso es relevante, ¿no? El acuerdo plenario 5-2016
CIJ 116. Nos hace mención, doctores, de los delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Hay un ámbito procesal que es la muy conocida Ley 30.364. Ya ustedes estas reglas de la clase sabrán que la Ley 30.364 nace naturalmente con tres objetivos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tres objetivos de la ley? Prevenir, sancionar y buscar erradicar, despedir, decir aquí no haya. Eso es erradicar y eso es lo que se va a buscar. Erradicar cualquier tipo de violencia, no a la violencia, es erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estimados doctores. Pero ¿qué señala el Acuerdo Plenario 5/2016, enlace J116? Para empezar, sistematiza los criterios de aplicación e interpretación de la Ley 30.364, definiendo de forma vinculante los elementos normativos del tipo penal relativos a la simetría, la relación de poder y las directrices procesales especiales en una tutela urgente. ¿Por qué es relevante? Porque unifica las competencias judiciales a nivel nacional para trazar la línea técnica exacta entre lo que califica delitos de agresiones y lo que permanece en el fuero de faltas. Esto sí tengo que precisarlo de todas maneras. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, doctores, para yo darme cuenta entre lo que viene a ser una falta o una lesión. Vamos a preguntar a la clase, doctores, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia, doctores? Vamos, participaciones. ¿Cómo usted se da cuenta? ¿Cómo usted se da cuenta que nos encontramos ante un caso de lesiones simples, lesiones graves o, doctores, faltas? Ah, la magnitud de las lesiones por el reconocimiento médico legista. No voy a discutir eso. Bien, pero como vemos, por el resultado médico legista de incapacidad. Bueno, vamos a empezar entonces, porque claro, yo tendría que ver aquí un primer marco de diferencia entre lesiones graves, lesiones simples o faltas, y esta guarda mucha relación primigeniamente en base a los días de incapacidad para el trabajo, ¿o no? Los días de incapacidad para el trabajo. A ver, recordemos. ¿Cuántos son los días de incapacidad para el trabajo para que sean lesiones graves? ¿Mm? Claro, para que sean lesiones graves. ¿Cuántos son los días, doctores, de incapacidad para el trabajo para que sean lesiones graves? ¿10 días? ¿30 días? ¿15 días? ¿Quién da más? ¿Cuántos días de incapacidad para el trabajo se tiene que señalar para que sean considerados lesiones graves? Más de 30 días. O sea, 25 lesiones leves. Más de 30, más de 40. Ya vamos a ver. Para que sea considerado, doctores, lesiones graves en reconocimiento médico legista, él tendría que señalar que lo que tú has recibido a consecuencia naturalmente de una agresión, de un golpe, de un puñete, lo que fuese, los días de incapacidad para el trabajo, que tú obviamente no puedes ir al trabajo, pues no, porque te han golpeado. Para que sea considerado lesiones graves, tiene que ser de 20 días, 20 días a más. Eso que queda claro, ¿ah? 20 días a más para que sea lesiones graves. Ahora alguien me dice, ¿días hábiles o días calendario? ¿Qué opinan? ¿Días hábiles o días calendario? ¿Mm?
Profesor, hasta la pregunta ofende. Acá no estamos hablando de plazo, estamos hablando lógicamente de los días calendarios, güey, profesor, por favor. Por supuesto que sí, son días calendarios, no es que va a decir, vamos a contabilizar los días hábiles. No. Pero para el tema de plazos, por ejemplo, para un control de plazos, doctores, así, días hábiles o días calendarios. A ver, mira, a ver, ahí les agarro, ¿ah? Doctores, para un control de plazo, días hábiles o días calendarios. ¿Mm? Para el control de plazo depende, jalado, ¿ah? No depende, es exacto. Doctores, vamos a ver. Días hábiles, vamos a ver, vamos a ver, doctores, acá. Miren, ya, no son días calendarios, pues son días calendarios, ¿no? Son días calendarios. Ya, muy bien, no son días hábiles, doctores, son días calendarios. Siempre se ven los días calendarios, eso debemos tener en cuenta. Ok, para el tema de control de plazo, ¿no? Ahora, para que se contabilice, y con eso cierro esto, para que se contabilice, doctores, una notificación. Por ejemplo, para una interposición de un recurso de elevación de actuados. Se me ocurre para un recurso de elevación de actuados, yo tengo que merituar también, doctores. ¿Qué es lo que meritúo ahí? ¿Qué vamos a merituar? ¿Días calendarios o días hábiles? Ah, muy bien, doctores. Ah, muy bien. Felicitaciones, felicitaciones. Vamos a considerar días hábiles para el tema de notificación. Ya, ya, ok. Días hábiles, doctor, 20 doctores, todos, ¿ah? 20. Muy bien. Bueno, doctores. Como se han ganado un premio, muy bien, haber respondido, aparte de estos acuerdos plenarios, ya, vamos a remitir algunas diapositivas en parte general. Vamos a enviarle el iter criminis, ojo con esto, PPT del iter criminis, también de la autoría y participación y de la teoría del delito. Tres PPT, ¿no? Autocrímenes, autoría y participación y teoría del delito, ¿ya? Igual acá, como siempre, ya, pues, doctores, acá les dejo este número de WhatsApp para que ustedes lo puedan pedir, ¿ya? Al 997-58-83. Muy bien. Ahí pide, me dicen, profe, estos tres PPTs adicionales. Sigamos, doctores. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Ah, excelente. Entonces, doctores, estimados doctores, tengo pues ese acuerdo plenario 5/2016, la CIJ 116, donde me establece que hay que unificar, ¿no? Para poder yo saber cuándo me encuentro realmente ante lo que viene a ser también las cuestiones de los casos de agresiones, estimados amigos que se encuentran aquí, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Luego, si yo he hablado el acuerdo plenario, ahora, la pregunta sería, estimados participantes, ¿y qué es una casación? Porque acuerdos plenarios no es lo mismo a casación, ¿verdad, doctores? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es un acuerdo plenario, muy bien, y otra cosa muy diferente, doctores, a lo que es un acuerdo plenario es precisamente una casación, ¿verdad? Una cosa es un acuerdo plenario. Una cosa es una casación. Ahora mi pregunta es, ¿y qué conocimientos tenemos sobre lo que es una casación? ¿Mm? ¿Qué es una casación? Pues hay que definir una casación, o no. Vamos acá, doctores, no nos preocupamos. Cuando hacemos mención o la definición de lo que es una casación, me dice, es la resolución de un recurso extraordinario donde la Corte Suprema revisa si los jueces de segunda instancia aplicaron correctamente la ley o respetaron las garantías constitucionales de un caso real. Esto me va a permitir, doctores, ampliar algo bastante interesante, ¿no? Porque hay una instancia a la cual obviamente nosotros podríamos recurrir, que en este caso, ¿quién viene a ser doctores? ¿Quién viene a ser la distancia o la instancia a la cual
lógicamente nosotros podríamos recurrir. ¿A quién viene a ser? Viene a ser, pues depende, ¿no? Y este temita aquí, porque esto me permite aquí, doctor, es enfatizar en lo siguiente. A ver, voy a mostrarles acá lo siguiente, ¿ya? Ustedes que se encuentran aquí en esta sesión de clases, son 85 participantes, ¿ah? Entiendo que todos están despiertos. Todos los que están despiertos dicen confirmo, doctor, porque no sé si se me están durmiendo. Hay muchas personas que dicen, hoy es lunes, y lunes, qué pesado, lunes. A mí me pasa diferente, ¿ah? Los lunes inicio con energía y los viernes termino con más energía. Pero algunos, por ejemplo, inician el lunes pesado y terminan el viernes más pesado. Ahí están. Muy bien. ¿Y por qué, profesor? Porque vamos, antes de continuar acá, porque este es amplio, pero lógicamente, cuando existe un pronunciamiento de la Corte Suprema, termina siendo importante, pues, doctores, tener que hacer mención también a lo que lógicamente la Corte Suprema podría establecer o señalar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese caso en concreto respecto finalmente a lo que establece la Corte Suprema? Cuando establecemos, estimados participantes, aquello que les hago mención, y aquello que dice la Corte Suprema me permite pues a mí establecer lógicamente ciertos puntos a nivel de lo que establece, por supuesto que sí, una casación, ¿no? Y yo voy a, en ese sentido, hablarles un poquito, porque hay una figura bastante interesante que ha salido, que precisamente, estimados participantes, guarda relación con lo que les voy a señalar. La famosa condena del absuelto, ¿no? ¿Han escuchado ustedes hablar? Yo creo que sí, de esta, no es una institución propiamente, pero sí es una figura, cuando, doctores, se habla de la famosísima condena del absuelto, ¿no? O sea, fíjense ustedes la magnitud de la cuestión, de y demás aspectos que lógicamente no solamente guardan relación, sino me permite hacer un análisis mucho más profundo de lo que viene a ser, por doctores, los criterios establecidos en los enfoques de la condena del absuelto como tal. Pero eso lo vamos a ver juntamente con ustedes en un momento. Miren. ¿Qué es lo que pasa acá? Condena al absuelto y al recurso de casación. Primero quiero preguntarle, porque yo quiero saber aquí hasta qué punto conocemos. ¿Qué han escuchado ustedes hablar para no correr también? Porque mi objetivo es que mensaje. Pero, doctores, ¿han escuchado ustedes hablar de la famosísima condena del absuelto? Si han escuchado, me dicen, profesor, confirmo, yo sí le he escuchado hablar de la condena del absuelto. Para quienes no han escuchado, tal vez doctores, hablar, ¿no? Quienes no me han escuchado hacer mención, hablar, señalar en qué consiste la condena del absuelto, a continuación les voy a comentar. Mire, acá solamente algunos, ¿ah? Ya, mire, ok, voy a ver. Nunca escuché ya. Es una figura interesante. Yo le voy a dar simplemente algunas pinceladas. Cuando el juez, doctores, en primera instancia va a condenar a una persona, y quiero explicarlo así porque muchas gracias por haberme dicho que no he escuchado para entender en qué consiste la condena del absuelto, el juez en primera instancia puede tomar dos decisiones. ¿Cuáles son aquellas dos decisiones que puede adoptar el juez? Pues si tiene la certeza de la comisión de un hecho delictivo, entonces lo que va a realizar es condenar a un individuo. ¿Por qué va a condenar? Porque tiene la certeza, certeza es seguridad de la perpetración de un hecho delictivo.
Y si no condena, doctores, ¿qué es lo que podría hacer el juez? Pues si no condena, la otra alternativa que podríamos tener es la absolución. Eso queda claro, ¿ah? ¿Te condenamos o te absolvemos? Vayamos al caso de que condenan a una persona. Entonces, si lo condenan en primera instancia, lo que uno va a hacer es plantear un recurso de apelación, ¿verdad? Interpone tu recurso de apelación. Acaban de condenar a tu defendido. No te queda con los brazos cruzados y dices, no, no, interpongo recurso de apelación. Si, por ejemplo, doctores, ya la sala confirma la condena de primera instancia, es decir, la sala dice está bien condenado, pero tú dices, mira, yo acabo de darme cuenta que hay cierta vicio de procedibilidad, entonces en segunda instancia la sala la condenó, ¿qué es lo que usted podría hacer? Porque ya lo condenó, ¿ah? O sea, la sala confirmó la condena en primera instancia, ¿qué es lo que se haría? Nos iríamos a través de un recurso extra. ¿Qué tipo de recurso, doctores? Recurso extraordinario de recurso. No, no es que no vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a través de un recurso extraordinario de casación. Pues no, entonces nos vamos a tu recurso extraordinario de casación. Eso es lo que va a suceder, porque claro, condenaron a tu defendido, interpusiste un recurso de apelación, creo que me entiendas, y en ese recurso de apelación el juzgado, ¿no? La sala, mejor dicho, dice, confirmo, ¿no? La sentencia en primera instancia, adviertes un vicio de posibilidad, entonces te vas en vía extraordinaria de casación. ¿Ante quién? ¿Ante quién recurre, doctores? ¿Ante quién uno casa? ¿Ante quién uno busca una casación? ¿Ante quién? Ante la Corte Suprema. Creo, creo que eso queda claro, porque la otra situación podría ser que condenen en primera instancia, que tú interpongas el recurso de apelación y que la sala revoque la condena y ordene un juicio nuevo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ¿y cómo sería la condena del absuelto? Te voy a plantear la situación brevísima. Es decir, que en primera instancia, si es condena del absuelto, que le pongo 20 nota, doctores, ¿ah? Para hablar de la condena al absuelto significa que en primera instancia, obviamente han absuelto a una persona, ¿cierto? Y la pregunta es si, por ejemplo, el juez absolvió a alguien de la imputación, ¿alguien podría apelar o no? ¿Se absolvieron a alguien? ¿Alguien podría decir no estoy de acuerdo con esa absolución y apelo? Por supuesto que sí. ¿Quién puede apelar? Pues ¿quién va a apelar, doctores? ¿O quién puede apelar? Puede apelar la parte, la parte agraviada. Apela la parte agraviada. Pero ¿quién más? La fiscalía. Por eso, ay, a ese sanguinario delincuente, a ese extorsionador. Entonces yo no estoy de acuerdo que la han absuelto, ¿ah? No me parece. Entonces voy a plantear un recurso de apelación. ¿Ya? Y sucede que en segunda instancia, y aquí les voy a preguntar, porque ustedes me han estado respondiendo bien, y en segunda instancia la sala dice, pues sí, pues esta persona no tenía que haber sido absuelta, sino que esta persona tenía que haber sido condenada. Entonces la sala lo que hace es condenar. O sea, la sala dice, lo condeno. Pregunta, ¿la sala puede condenarlo o no? ¿La sala podría condenarlo o no podría condenarlo, doctor, en la sala? Vamos, hoy es lunes, estamos frescos. ¿La sala puede condenar o no? Sí, claro, la sala lo condena, pues dice, no, sí, pues no, 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 lo condenamos. Ya, pregunta, ¿tú eres el abogado ahora de quién?
del condenado, ¿no? De quien acaban de condenar. Es decir, han condenado a quien en primera instancia estaba absuelto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, doctora? A ver, me dicen, confirmo si se dan cuenta. La sala acaba de condenar a quien fue absuelto en primera instancia. Profesor, entonces, ¿esa es la condena del absuelto? Sí, hasta un 90%, porque aquí ingresa lo interesante. Si acaban de condenar a tu patrocinado, ¿tú tienes derecho a la doble instancia o no? Doctores, ¿una persona que es condenado tiene derecho a la doble instancia, sí o no? Sí, claro, lo acaban de condenar. Y aquí ingresa la pregunta. Interesante. ¿Tú te irás a nivel de casación o qué harás ahora? ¿Qué vas a hacer? A ver, porque acaban de condenar a quién. Acaban de condenar a tu patrocinado. ¿Tú te vas a casación? ¿Están seguros? ¿Se van a casación? ¿Sí? Ponemos nota. ¿No? Ahí ingresa algo bastante interesante. Muy bien, muy bien. Fíjense ustedes, claro, pero es que lo que pasa es que, doctores, existía aquí un punto controversial. O sea, este tema de la condena del absuelto generaba una controversia porque para que usted se vaya a nivel de casación, previamente, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? ¿Tendría que haber apelado a una segunda instancia o no? Por el derecho a la doble instancia, ¿o no? Entonces, sería ideal, por supuesto que sí, si en segunda instancia acaban de condenar, yo tendría que apelar. ¿Y ante quién tendría que apelar? No ante la Corte Suprema. Porque a la Corte Suprema yo voy vía extraordinaria. Entonces no podría apelar ante la Corte Suprema. Tendría que apelar ante la misma sala tampoco, porque la misma sala ya da un criterio. Entonces, ¿existe otra sala especializada en condena del absuelto? No existe. Entonces uno decía, ¿y ahora qué hago? Y ese era el problema. Y ese era el problema, ¿por qué? Porque la vía de recurso de casación es de naturaleza extraordinaria. Entonces uno decía, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Ante que no existe una instancia a la cual yo tengo que recurrir y no puedo recurrir vía extraordinaria de casación. Entonces, habían dos alternativas. Primera alternativa, que se crea una sala, o sea, aparte de la que resolvió, otra sala quien resuelve la circunstancia. O sea, como una tercera instancia, ¿no? No ante la Corte Suprema, como una especie de tercera instancia o una sala especializada que vea exclusivamente respecto a los temas de la condena del absuelto. Eso se establecía, ¿ya? Eso era la primera alternativa. Y la otra alternativa, doctora, y bastante interesante, era que el recurso de casación, aparte de su propia naturaleza, por supuesto que sí que nosotros muy bien conocemos, también, aparte de ello, pueda servir como un control de legalidad. ¿Cómo es esto como un control de legalidad? Que hará las veces, lógicamente, de una especie de segunda instancia, en el caso de la condena del absuelto. En el caso de la condena del absuelto, ¿me van entendiendo? Entonces, a nivel de la casación, se hará ello, ¿no? Como una especie de control de legalidad. Por eso es que este recurso te vas a la Corte Suprema, pero te vas, por supuesto que sí, en una vía ya diferente, ¿no? Ya este es alguna cosa. Entonces, tenemos aquí un pequeño cuadro comparativo. Yo sé que todavía hay casitos, por supuesto, con el código de 1940, pero bueno, tenemos hoy en día vigente el código del año 2004. Muy bien, vamos a ver acá. Entonces,
tenemos potestad del tribunal y la consecuencia. Código de 1940 versus código del año 2004. Reitero, código de 1940 versus código del año 2004. Entonces, ¿qué pasaba con el código de 1940? Solo podía anular la absolución. O sea, lo acaban de absolver y lo que hacía el juzgado era sencillamente anular por un vicio de procedibilidad y se anulaba el hecho que está absuelto, entonces se volvía y nuevamente, ¿no? Y así uno nuevamente apelaba, nuevamente lo absolvía y era así. ¿Cuál era la consecuencia? Generaba ciclos de nulidades infinitas. Entonces, por ejemplo, lo habían absuelto, ¿no? Eh, y en segunda instancia lo que tenían que hacer es solamente anular, por ejemplo, esa situación. O sea, no había, digamos, propiamente otro que se sostenía, ¿no? Entonces, solo se anulaba la absolución, nuevamente en segunda instancia lo absolvían, lo anulaban y eso era. ¿Qué pasó con el código del año 2004? Puede revocar y condenar directamente. O sea, lo acaban de absolver y lo condenan directamente. Con el de 1940 solo se anulaba, no podían condenar. ¿Ya? Nuevamente volvían a juicio. Nuevamente lo absolvían, nuevamente anulaban. Así, ahora no. Puede revocar, ¿no? La decisión de primera instancia y condenar directamente. Lo que busca es celeridad y justicia oportuna. Yo creo que está bien, pero lo que le han dado, obviamente, aquí es un valor a la Corte Suprema para que en este caso resuelva. Por eso me dicen, ¿no? Esta ley, que en todo caso les hago mención también a ustedes, que es la ley 31.592 del año 2022, de data del año 2022, que esta ley fue un punto de quiebre al modificar el Código Procesal Penal para garantizar, punto número uno, lo que hace referencia a la pluralidad de instancias, ¿no? Ahora, cuando una sala superior condena por primera vez, las partes pueden intervenir un nuevo recurso de apelación que va a ser resuelto, pero por la Corte Suprema. O sea, ¿apelo ante quién? Apelo ante la Corte Suprema, ¿me entienden? ¿No? Entonces, tenemos aquí cuadro de la nueva apelación suprema. ¿Qué significa? Fíjense usted, instancia que resuelve, alcance de la revisión, recurso, apelación ordinaria, nueva apelación en el marco de la ley 30.592 y casación. ¿Cuál es la apelación ordinaria? Sala, ¿no? Apela ante la sala, hechos, pruebas y derechos para una revisión. Entonces yo digo, ¿no? Que lo revise nuevamente aquí la Corte Suprema. ¿Y por qué lo va en este caso, no? Miren, lo vamos a ver, porque son hechos, pruebas y derechos. Alcance de la revisión. La nueva apelación, en el marco de la ley 30.592, cuando se trata de la condena del asuelto, entonces la instancia que resuelve, obviamente, la Corte Suprema, ¿no? Porque es integral hechos y derechos. O sea, ¿qué hechos? Y ahí, ¿no? Porque por eso es que voy a recurrir vía una especie de nueva apelación, pero quien va a resolver es la Suprema. Por eso se llama la nueva apelación suprema. Antes a la Corte Suprema, antes del análisis de la condena del absuelto, sencillamente íbamos, doctores, producto de qué? Producto netamente, doctores, de la vía extraordinaria de casación. Pero ya con la nueva ley, en el caso de que han condenado a un absuelto, entonces irás a través de una apelación que es denominada, doctores, la famosa apelación suprema, ¿ya? Ojo con eso, hay que tener en cuenta entonces ello. Bueno, estos son algunos requisitos de posibilidad, ¿no? Muy bien, ya, ya. No hemos terminado, no hemos terminado. Este simplemente era para ver. Vamos a ver acá lo siguiente. Ok, y los plazos también han cambiado, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, los plazos que establece en todo caso la regla de nuestro sistema procesal penal, lo vamos teniendo ahí, ¿ya? A ver, aquí está. Siguiente, nos hemos quedado acá entonces la casación. Poco hemos hecho este hincapié para tener, obviamente, la situación, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué pasa con el doble conforme?
no hay ningún problema, porque si por ejemplo hay un doble conforme, ¿no? Por parte de la Suprema, lo que tú sí, igual, el recurso extraordinario de casación no pierde la esencia, porque lo que pasa es que vas recurriendo como una especie de apelación. Entonces, en la apelación que tú haces a la Corte Suprema no te satisface, pero tú ves ahí el tema de derecho, la técnica procedimental, entonces sí te puede recurrir vía extraordinaria, doctores, ¿no? Claro, vía extraordinaria, por ejemplo, de casación, pero ya con esas vías, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos en cuenta. Casaciones. Entonces, es la resolución de un recurso extraordinario donde la Corte Suprema revisa si los jueces de segunda instancia aplicaron correctamente a la ley o respetaron las garantías constitucionales en tu caso real. Instancia u órgano lo resuelven las salas penales de la Corte Suprema, ¿no? De acuerdo a lo que establece el artículo 427 del Código Procesal Penal. ¿Por qué sirve en lo penal y procesal? Bueno, básicamente la casación funciona como un control de calidad. Sirve para corregir los errores de derecho, malas condenas o malas absoluciones, cometido por las salas superiores en todo el país y establece doctrina cuando hay interés casacional, me dice doctores, ¿ya? Hay un interés, sí, pero un interés casacional. Base legal regulada en el artículo 427 y siguiente del Código Procesal Penal que estamos haciendo mención, ¿ya? Muy bien. Tenemos acá un modelo de casación que me parece interesante, correcto, que es diferente a un acuerdo plenario, porque hemos dicho, ¿no? Para que se entienda, la casación es un recurso extraordinario donde el Corte Suprema revisa a los jueces en segunda instancia aplicaron correctamente la ley. Acá hay una casación que, por eso, una cosa es una sentencia plenaria, otra cosa es una casación. ¿Queda claro o no, doctores? Porque yo a veces en algunos alumnos, sobre todo en pregrado, me confunden qué es una sentencia plenaria con una casación. Entonces dicen, no, pero ¿esa es la casación 1/2019 o es la sentencia plenaria 1/2019? No es igual, ¿verdad? ¿Cierto? Son dos cosas eh, diferentes que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces vamos acá. Ok, doctores, sí, muy bien, muy bien. Ajá, muy bien. Alguien me dice, perfecto, este es un caso real y el otro no. Claro, lo que pasa es que en el otro unimos criterios para poder resolver un caso, pero esa definición me parece bonita, es un caso real y otro no, muy bien, pero el otro para resolver lógicamente criterios que se habrían establecido, ¿no? Por ejemplo, tenemos una casación, que es la casación 692/2016 Lima. Eh, Vamos a ver acá algo bastante interesante. Reitero, la casación 692/2016 de la Lima Norte, cuando hablamos de la flagrancia presunta y de las famosas también, doctores, diligencias preliminares. La flagrancia delictiva, por su propia naturaleza, requiere de una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de información y categorías indubitables que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido intervino en el delito. El supuesto de flagrancia presunta exige hallar a la gente con los bienes delictivos, pero dentro de tres de las famosas 24 horas de la perpetración, por ejemplo, de un hecho delictivo o un hecho criminal, ¿no? Es el flagrante delito. Porque es relevante, evita dilaciones innecesarias en casos donde la evidencia es irrefutable de impedir que detenciones arbitrarias se convaliden bajo sospechas bajas. Bueno, la presunción de flagrancia. O sea, esta casación, ojo, la casación 692/2016, no es que me va a abarcar todos los tipos de flagrancia que me establece, por ejemplo, el Código Procesal Penal y para ello resulta siendo muy interesante también, doctores, señalar que entendemos propiamente por lo que vendrá a ser flagrante delito. Yo sé que es una pregunta básica, pero es una pregunta interesante también. Vamos a ver, vamos a ver, doctores, ¿qué viene a ser
Flagrante delito. A ver, ¿alguno de ustedes que me podría decir qué es flagrancia? Flagrancia, ¿no? ¿Qué entendemos por flagrancia? ¿Qué viene a ser? ¿Cómo se entiende? ¿Qué vemos? ¿Qué es la flagrante, la situación de flagrante delito? A ver, lo dejo un momentito para que ustedes me señalen. ¿Qué es flagrancia? ¿Mm? Exacto. ¿Qué es flagrancia, doctores? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo sé que es flagrancia de delito? ¿Mm? Ok. Y ojo que estoy hablando de la situación de flagrante delito, ¿ah? O sea, por eso digo, ¿qué es flagrancia? Ya. Ok. Ok, tengo aquí algunos conceptos, lo voy a leer porque es interesante la interacción también. Vamos, no me dicen, bueno, uno es en caso real, ya, dentro de con las manos en la masa, ¿no? Ese es, digamos, un concepto bastante eh, dicho, muchos lo manifiestan, muchos lo señalan, ¿no? Flagrancia de delito es cuando lo detiene con las manos en la masa. Cuando una persona es detenida en plena comisión del hecho delictivo. Yo entiendo por flagrancia es cuando detienes al criminal durante un acto criminal, por supuesto, ¿no? Cuando una persona comete un delito en un plazo establecido, es una figura jurídica que permite detener a una persona que presuntamente cometió un delito. No activa el micrófono. La flagrancia se ve, no se demuestra. Flagrancia es la situación en la que una persona vista cometiendo un delito. Comisión de un hecho delictivo, cuando existe una evidencia personal y temporal. Muy bien, vamos a ver. Claro, hay un marco de concepto que uno dice, flagrante delito es que lo detienen con las manos en la masa, ¿no? Cometiendo el hecho criminal. Lo atrapan cometiendo el delito. Quienes lo detienen son los efectivos policiales. El Código Procesal Penal, cuando dice que los efectivos policiales podrán detener sin mandato judicial, solo será posible, o sea, esa detención sin mandato judicial solo será posible en las situaciones de flagrante delito. Y luego el Código Procesal Penal establece se considera flagrancia y me pone cuatro situaciones. Cuando lo detienen a quien al momento de la comisión del delito, cuando la persona acaba de cometer el delito, no dice que no está cometiendo, una cosa es que no está cometiendo, otra cosa es acaba de cometer el delito. Tercero, la persona es indicada, ¿no? De la comisión de un delito y lo que habla la casación 692/2016 es la cuarta circunstancia. ¿Y cuál es la cuarta circunstancia? Cuando, doctores, se lo detiene en una situación presunta. Se presume. ¿Qué se presume? Que la persona habría cometido el hecho delictivo. Se presume que la persona habría cometido el hecho criminal. Esa es la famosa flagrancia presunta, doctores, o conocido también como presunción de flagrancia, ¿ya? ¿Por qué es importante? Bueno, porque también, ¿no? O sea, hay un marco aquí muy rápido, porque yo tengo que tener 24 horas para darme cuenta de esa situación y posteriormente pasar, por supuesto que sí, a su detención. Pero dentro del marco de tiempo, doctora, de las 24 horas, para reiterar nuevamente, ¿no? Pasar a la detención de una persona. Eso es de características obligatorias, ¿ah? ¿24 horas para qué? Para su detención, pues. Si ya se pasó las 24 horas, ¿cómo lo detengo? No lo voy a poder detener. Tiene que ser 24 horas, doctora, para su detención, ¿ya? Ok. Luego tengo la casación. Ojo, ya, presunta, ¿no? ¿Qué es la presunción? Yo lo encuentro con una evidencia, con alguna inferencia de que ha cometido algo. Por ejemplo,
acaban de, lamentablemente, ¿no? Acaba de acabar con la vida de alguien, este sujeto. Entonces, hay ciertos rasgos que cuando tú lo detienes, te das cuenta que esta persona tiene equimosis, tiene moretones, tiene rasguños, o sea, tiene huellas corporales que hacen naturalmente evidenciar y presumir que sería el autor del delito. Entonces lo vas encontrando con evidencias o inferencias de la perpetración del hecho criminal. A eso hace referencia. Evidencias o inferencias que está perpetrando el hecho delictivo. ¿Ya? Puede ser que la persona tenga incluso el polo que todavía no se ha cambiado y el polo tiene rasguños y ratos de sangre. O sea, lo encuentra literalmente, doctores, como alguna evidencia o inferencia de la perpetración del delito. A eso se hace referencia, ¿ya? Esa es la presunción de flagrancia. Hay un plazo para detener, 24 horas, obviamente. O cuando uno dice, no, bueno, acaban de asaltar el banco, no sabemos quién ha sido el que asaltó el banco. Y luego tenemos cierta idea de que tal fulano de tal sería quien habría asaltado el banco. Entonces, lógicamente, doctores, viene a ser una presunción, ¿no? Porque lo encuentra tal vez con el dinero que ha sido robado. Luego tengo otra casación, doctores, que es la casación 490-2020 Callao. ¿Qué pasó con la casación 490-2020 del Callao? Vamos acá, pues, doctores, a señalar, juntamente con usted, qué pasó con esta casación que estamos haciendo, pues, doctores, mención para ustedes, ¿no? O sea, ¿qué aconteció? Bueno, la casación 490-2020, y me dice una casación 490-2020 Callao, es el homicidio calificado por alevosía y prohibición de doble valoración penal, ¿ya? Doble valoración penal. Homicidio calificado por alevosía y prohibición de doble valoración penal. La determinación de la sanción penal debe, ojo, me dice, la determinación de la sanción penal debe evitar la sobrevaloración del ilícito al calificar las circunstancias. Si el uso de un arma de fuego es el medio intrínseco empleado para ejecutar la alevosía, este no puede considerarse una agravante genérica adicional por incurrir en doble valoración, el famoso ne bis in idem, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque frena acusaciones desproporcionadas y asegura la estricta aplicación del principio de proporcionalidad al graduar las penas en tercios penales. Muy bien, reitero. La determinación de la sanción penal debe evitar la sobrevaloración del ilícito al calificar las circunstancias. Por ejemplo, si el uso de un arma de fuego es el medio intrínseco empleado para ejecutar la alevosía, este no puede considerarse una agravante genérica adicional. No, porque ya estamos ante una alevosía, ¿no? Alevosía o ventaja, porque el hecho de buscar asaltar con arma en mano ya te genera lógicamente una ventaja sobre quién podría ser asaltado y cómo éste podría defenderse de ello. Por temor y miedo, podría desprenderse de los bienes que posee. Por eso es que nos habla de la alevosía como tal, ¿ya? Luego tengo, hasta aquí todo bien, doctores, o alguno de ustedes tiene alguna pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Todo bien? Preguntas, no hay preguntas, ¿no? Ok, recuerden que si tienen preguntas, tienen la opción de levantar la mano y de esta manera pueden, fíjense ustedes, vamos a ver, eh, hacer su pregunta correspondiente, ¿ya? Todo bien, ¿no, doctores? Acá lo que están en el Zoom, lo que están en el Zoom. Ajá, ya, ok, todo bien, me dicen, todo bien. Ya esperemos que así sea, efectivamente, ¿no? Que esté todo bien, ¿ya? Bueno, ok, continuamos.
Luego tenemos otra casación, que en este caso, doctores, es la casación 1293-2021, Piura. Reitero nuevamente, ¿no? La casación que tenemos es la casación número 1293-2021, Piura, que nos hace mención del valor probatorio autónomo del informe psicológico emitido por los centros de emergencia mujer, como viene a ser el CEN. Ya, reitero, ¿no? Centro de Emergencia Mujer, como viene a ser, pues, doctores, el famoso CEN. ¿Qué me dice? Los informes psicológicos expedidos por los profesionales de los centros de emergencia CEN ostentan un valor probatorio documental preferente para acreditar la violencia psicológica bajo la ley 30.364 sin requerir revaluación obligatoria de medicina legal. Ojo, el valor probatorio autónomo del informe psicológico emitido por el Centro de Emergencia C. ¿Por qué se estableció esta casación? Porque se sostenía de que no era suficiente con lo que había técnicamente emitido, doctores, el Centro de Emergencia Mujer. O sea, no era, digamos, no de esta manera, uno no se sentía conforme con lo que había emitido, en este caso, doctores, el CEN. O sea, no era suficiente, ¿no? Algo más se tenía que hacer, porque decían, bueno, hay un informe psicológico, pero tiene que ingresar un especialista en la materia para que realmente evalúe, pondere y analice, a través seguramente de una nueva pericia, ¿no? Entonces, se discutía mucho el informe que había emitido el C, ¿no? Pero a raíz de la casación 1293-2021 Piura, nos dice un momentito tranquilo, vamos a darle la valoración que corresponda. Entonces, en ese sentido, la casación 1293-2021 Piura nos estableció pues ciertos márgenes, lógicamente, de análisis, donde nos empezaba señalando los criterios del valor probatorio, no sin requerir revaluación obligatoria y medicina legal, ¿no? Entonces, no es necesario. Valoremos el informe que había dado, en este caso el Centro de Emergencia Mujer. ¿Por qué es relevante? Porque agiliza la obtención de la prueba de daño emocional en los delitos de género y resguarda eficazmente el principio constitucional de no revictimización. Pero yo creo que ahí va un poco más, porque claro, todos estamos de acuerdo que no puede haber una revictimización nuevamente. Y yo lo creo de la misma manera, ¿no? Yo creo que a veces la persona que ha sido víctima de cualquier hecho todavía no es consciente de la magnitud del daño que ha sufrido, pero cuando le repiten, le recontra repiten, le dicen esto, lo aquello, lo otro, sabe lo que ha pasado, lo que ha acontecido, esto se ha dado, esto también, no eres consciente, entonces la persona va a brindar declaración por aquí, va a brindar declaración por allá, por varios sitios, y recién de tanto tomarle sus declaraciones, empieza a ser consciente de que algo negativo ha acontecido. Entonces, ahí ingresaba el punto, ¿no? Porque si hay un informe psicológico emitido por el Centro de Emergencia Mujer, que es el signo, iría ya suficiente. Con ese informe nos quedamos y punto. ¿Para qué más? Pero la crítica está en el hecho que tal vez el informe no ha sido correctamente analizado, valorado. Entonces, si no fue debidamente analizado, fue debidamente valorado, o ni siquiera el procedimiento que se estableció es el adecuado, entonces lógicamente va a haber una duda, no sé cómo es posible, ¿ya? Bueno, pero la casación 1293 me dice que esa es la que tendría que tener la valoración correspondiente, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos, doctores, a los precedentes vinculantes. Ojo, hemos hablado que es un acuerdo plenario, hemos hablado que es una casación, y ahora yo les voy a preguntar, ¿qué entienden, qué noción, qué conocimiento tienen, doctores, sobre un precedente vinculante?
Ver, los leo, doctores. Precedente vinculante. Ujú. Vamos a ver, doctores. A ver, ¿m? ¿Qué son los precedentes vinculantes? A ver, doctores, ahí falta su respuesta para que me señalen básicamente qué es un precedente vinculante. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Acá me establece y me dice, ¿no? Una resolución de obligatorio cumplimiento. Ya, es flagrancia directa, indirecta y caso flagrancia. No. Es una sentencia suprema plena que indica casos similares. Se debe interpretar en una determinación, manera de casos subsiguientes. Ya, vamos bien. Es una doctrina que puede ser utilizada en caso específico. Ok, muy bien. O sea, vamos, yo creo que ahí vamos viendo bien algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en todo caso también en la misma línea de, digamos, de análisis que se señala, ¿ya? Entonces yo tengo ahí los precedentes que son establecidos o que son señalados, digamos, como precedentes vinculantes como tal, ¿no? ¿Qué es una sentencia plenaria? Vamos a ver. ¿Qué es una sentencia plenaria casatoria precedente vinculante? Me dice. Definición. Es una sentencia que ha sido emitida con el fin específico de establecer reglas interpretativas obligatorias y fijar un precedente vinculante para todo el sistema de justicia, ¿no? Nace a partir de un recurso de casación concreto de derecho, me establece, y eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Vamos a ver, la emite el Pleno, en este caso casatorio, conformado únicamente por los sujetos supremos con funciones casatorias específicas, estimado participantes. ¿Ya? Muy bien, entonces le emite en pleno casatorio conformado únicamente por los jueces supremos con funciones casatorias específicas. ¿Por qué sirve en lo penal y procesal? Modifica o reafirma con fuerza obligatoria las reglas del juego, ¿correcto? Ojo, de carácter obligatoria, dice. Sirve para obligar por ley a todos los jueces del país a seguir un criterio estricto, bajo sanción de que sus fallos sean anulados si lo desobedecen, ¿no? Pero ahí ingresa el punto, pues, porque si yo tengo digamos, un acuerdo aquí, ¿no? Que un precedente vinculante, analizado y todo sobre un caso. La pregunta es, ¿yo me puedo apartar del precedente, o mejor dicho, el juez, ¿no? ¿Puede apartarse, doctor, del precedente vinculante? ¿Qué pasó con el juez? ¿Se aparta, puede apartarse con una especial motivación? ¿O es que la regla es de obligatorio cumplimiento? ¿Qué opina? ¿Se puede apartar o no? Claro, ahí ingresa el tema, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que con una especial motivación sí se puede, doctores, apartar. ¿Ya? Muy bien. Sí, claro, por supuesto. Sí se puede apartar.
pero acá no dice, ¿no? La regla, por lo menos en todo caso, primigenia, es de obligatorio cumplimiento, de que sí o sí a todos los se lo debe, bueno, si es obligatorio cumplimiento, lo tiene que acatar, ¿no? Base legal amparada por el artículo 433, inciso 4 del Código Procesal Penal, por ejemplo. El rol del Tribunal Constitucional, presidente constitucional. Definición. Resoluciones emitidas por el máximo órgano de control de la Constitución que adquiere fuerza de ley y obliga a todos los jueces a aplicar el criterio fijado en casos futuros. Instancia y órgano, que son dictados en última instancia por el Pleno del Tribunal Constitucional, en este caso, doctora, está quedando cuenta del famoso TC, que es el Tribunal Constitucional. Existe una sentencia plenaria casatoria, la 1/2017, también es la CIJ 433. ¿Qué me dice esta sentencia plenaria casatoria? ¿No? Eh, Primero que nada, esta sentencia plenaria me dice, ¿no? Alcances del delito de lavado de activos y estándar de prueba para la persecución procesal y condena. Reitero, alcance del delito de lavado de activos y estándar de prueba para la persecución penal o para la persecución procesal o condena. En primer lugar, define los lineamientos metodológicos para la configuración de la imputación concreta de blanqueo de capitales, estructurando de manera progresiva los umbrales de suficiencia probatoria, que no son otra cosa, por ejemplo, doctores, que sospecha inicial, reveladora, suficiente y grave, y ratificando la autonomía material relativa, básicamente, doctores, de lo que viene a ser el famoso origen ilícito del hecho delictivo, ¿no? ¿Por qué es relevante? Dotar de predictibilidad a los jueces y fiscales frente a la actividad criminal previa, regulando los parámetros lógicos de la prueba indiciaria en los delitos financieros complejos. Entonces, lo que nos dicen los alcances, obviamente, del delito, los estándares de prueba, la persecución penal y la condena, que, bueno, suficiente para poder, porque es progresivo, lógicamente, es muy complicado que de la noche a la mañana yo termino señalando que la persona, por ejemplo, viene a ser quien cometió lavado de activos, ¿no? Porque es progresivo. Y al ser progresivo, empezamos, por ejemplo, determinando cuál es las cuestiones de falta de sustentación, ¿no? Puede ser, lógicamente, por un incremento de capital y demás, pero partimos de eso, ¿no? En criterios iniciales, ¿ya? Entonces, es relevante porque dota de predictibilidad a los jueces y fiscales frente a la actividad criminal previa, regulando los parámetros lógicos de la previndiciaria, pero básicamente en delitos financieros, que sean doctores, ojo, delitos financieros, pero que van a ser considerados complejos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ok, doctor. Siguiente, por favor. Tengo también la sentencia del Tribunal Constitucional que recae en el expediente número 00502-2018 PHC-TC, ¿no? Caso Yantumala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. Debida motivación de las resoluciones judiciales. Establece las subreglas del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones que dictan prisión preventiva. Por ejemplo, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización deben sustentarse en elementos de juicio objetivos, concretos y actuales, quedando prohibidas las presunciones basadas en la capacidad económica, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es relevante? Desterra el automatismo de la imposición de las medidas restrictivas de libertad y forza al juez ordinario a un control estricto, por ejemplo, de la prueba indiciaria, el caso de Yantumala, ¿no? Básicamente cuando nos habla, pues, porque finalmente le dieron prisión preventiva, pero luego terminaron revocando. Y uno dice, ¿por qué revocan? Porque no existía, obviamente, una adecuada motivación o ponderación. Entonces ahí sucede, ¿no? Y lo que nos habla esta sentencia del Tribunal Constitucional es precisamente eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, acá tenemos entonces tipo de resolución,
Miren, usted para esquematizar de la siguiente manera: acuerdo plenario, casación común, sentencia plenaria y precedente del TC. ¿Resuelve un caso concreto? ¿Acuerdo plenario? No. Emisión en abstracto. ¿Correcto? Base legal, artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Grado vinculatorio, vinculación doctrinal relativa. Exige motivación para adaptarse. O sea, si deseas un acuerdo plenario, ya, pero por eso que cuando salían al acuerdo plenario decían, bueno, no, eso en el curso, dilo, pero ni siquiera es vinculante, no pasa nada, es vinculación doctrinal relativa, el criterio. Casación común, resuelve un caso concreto, ¿no? El acuerdo plenario no, es ficticio, ¿no? La casación común sí, es un expediente real. Artículo 427, grado vinculatorio, vinculante para las partes del proceso, pero para ambas, ¿no? Para las partes del proceso. Es una casación. Sentencia plenaria, sí, nace de un caso, nace de un caso. Artículo 433. Este es un precedente obligatorio para todos los jueces. Precedente del Tribunal Constitucional, sí, garantía de derechos. Código Procesal Constitucional, vinculación absoluta con efectos normativos. Entonces, doctores, vamos viendo lo que hoy en día hemos estado estableciendo estos parámetros, ¿no? Muy bien, doctores. De esta manera, estaríamos llegando a la parte final de la sesión de clase del día de hoy. Como siempre, mi agradecimiento a la institución CEFOCA por la cordial invitación a mi persona. Muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes también, estimados doctores, que se han dado cita en esta sesión de clase, ¿ya? Muy bien, doctores, muchísimas gracias. Gracias totales a quienes me han estado acompañando en esta, digamos, disertación, sesión de clase que hemos tenido juntamente con ustedes, estimados doctores. Ha sido realmente un honor estar con ustedes en esta sesión de clase del día de hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches. Igual forma, doctor, de parte del Centro de Formación y Capacitación, agradecerle mucho por la excelente ponencia del día de hoy y cuídese mucho, ya nos estaremos viendo en una siguiente clase. Tenga una linda noche. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. De igual forma, agradecer a cada uno de los asistentes del día de hoy, recordarles que si desean mayor información sobre nuestros cursos especializados o sobre nuestros certificados como el curso del día de hoy, pueden escribir a nuestra asesora de ventas al WhatsApp al número 921-531-675, mismo número que voy a estar dejando en el chat del Zoom para que puedan contactarse, copiar y escribir al WhatsApp. Cuídense cada uno de ustedes, ya nos estaremos viendo en una siguiente clase y tengan una linda semana.